Estamos listos, bienvenido, gracias por seguirnos, estamos leyendo la palabra del Señor. Detente un poquito, quédate, escucha unos cuantos textos de la Biblia, medítalo y ve con la bendición de Dios. Así que la palabra de Dios es una gran bendición. Suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y diles que es un pasaje, un capítulo diario de la Biblia que es de bendición para nuestra vida espiritual. Padre, gracias te damos por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo número 7. Otros edificios en el reino de Salomón, la grandeza de Salomón y 7 años de entrega de hacer una obra titánica, maravillosa, dedicado a Jehová. Dice el versículo número 7. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. 13 años dedicó Salomón en hacer su casa propia donde él vivía. Qué interesante. También la hizo con grande gloria y grande esplendor, porque Dios le dijo, te daré riquezas. Te daré riquezas, y Dios cumplió su promesa y le dio riquezas. Así que Salomón también construye su casa de acuerdo a la posibilidad que él tiene. Nada más que note usted la diferencia un poco, y eso es bueno preguntar un día que estemos en el cielo. 7 años dedicó solo para construir la casa de Dios y 13 años para construir su casa. Ahí pues es interesante, ¿no? Así que el edificio, la casa de Salomón era más grande, más lujosa que el templo de Dios. Sí que se imagina usted. Bueno, es para meditar y pensar por qué. ¿Por qué? Bueno, pues no sabemos ahorita. Y si alguien tiene la respuesta, bueno, pues qué bueno. Yo no sé por qué dedica 7 años a la casa del Señor y 13 años a su propia casa, donde él vivió, donde tuvo a sus hijos, su familia y su esposa. Y entonces dice así: asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura, 30 codos de altura, y sobre todo 4 hileras de columnas de cedro en vigas de cedro sobre las columnas. Su casa de campo, su casa de descanso en el Líbano, con toda la riqueza, el esplendor del rey más rico que ha existido en toda la faz de la tierra y a través de la historia de este planeta Tierra. Y entonces dice, y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, y se apoyaban en 45 columnas, cada hilera tenía 15 columnas. Y había 3 hileras de ventanas, una ventana con la otra en 3 hileras. Todas las puertas, los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. El diseño también de la casa de Salomón está expresado aquí, de lo que su casa que él está haciendo o hizo. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas, maderos y correspondiente. Hizo también el pórtico del trono, en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del techo, todo donde él se sentaba con su trono para juzgar, para enseñar, para hacer juicio, hacer justicia. Y la casa en que él moraba en otro atrio dentro del pórtico era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas labradas conforme a sus medidas, de madera de cedro, piedras talladas, piedras con la medida exacta para lo que él necesitaba para su casa. Él construye también su casa, construye ese lugar donde él está viviendo con su familia. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, así también del atrio interior de la casa de Jehová, del atrio de su casa.
está Salomón construyendo otros edificios. Continúa entonces la grandeza y el esplendor de Salomón, tal como Dios se lo había prometido, porque él pidió sabiduría, no pidió riqueza, no pidió poder, pidió sabiduría, y Dios le dio riqueza. Aparte de sabiduría, le dio riqueza para también poder guiar a su pueblo y tener un reino sólido, un reino con abundancia, un reino donde no había escasez, sino que la bendición de Dios fluía en ese rey. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram. ¿Se acuerda usted de esto? Que hicieron un contrato para que él le proveyera madera de ciprés, de madera de cedro. Entonces él habló muy bien de él, lo bendijo, se admiró del gran Dios todopoderoso a quien Salomón servía. Y dice: envió entonces, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría e inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Hiram llegó, tenía la capacidad, tenía todo para hacer la obra del Señor, tenía habilidad, no era cualquier personaje especial, era especializado en obras de arte, que no era del pueblo de allí. Así que también Salomón lo manda a traer, y vació 2 columnas de bronce. La altura de una era de 18 codos y rodeaba una y otra, y un hilo de codos. Hizo también los 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era también 5 codos y la del otro capitel también 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones de madera de cadenas, para los capiteles. Se habían de poner sobre las cabezas de las columnas 7 para cada capitel. La grandeza, la especialidad, el diseño de una casa de Salomón. Voy a leer el 19. Los capiteles que están sobre las columnas en el pórtico tenía forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor, en cada capitel encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo cuando hubo alzado la columna del lado derecho, y lo puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo llamó su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así acabó la obra de las columnas. La grandeza de Salomón al hacer su casa también, donde él habitaba con su familia. Tenía la posibilidad, Dios lo había bendecido. Así que si Dios te ha bendecido y tú tienes la capacidad y Dios te ha dado la oportunidad de administrar recursos, aparte de ayudar a otros, si puedes construir tu casa y todo lo que te viniere a la mano, hazlo, siempre y cuando las cosas sean derechas, con el temor de Jehová. Entonces Dios no puede, Él puede dar la riqueza al quien Él quiere. Y entonces usted no se preocupe si Dios no le ha dado esa riqueza. Dios sabe a quién se la da. Vivamos con lo que tenemos, agradecidos al Señor, porque Dios sabe a quién le puede dar las riquezas. Comienza entonces con los otros versículos de los mobiliarios del templo, todo lo que Salomón ahora está que el templo necesita. Pues está el templo, pero también los muebles. Y mire lo que dice: hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Ahí está haciendo, después de hacer su casa, bueno, ahora viene el texto y dice los muebles que el templo necesitaba para el funcionamiento, y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor de 2 filas, las cuales habían 5 fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur, 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del altar era de un palmo
menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. E hizo también 10 basas de bronce, siendo longitud de cada una basa 4 codos y la anchura de 4 codos y de 3 codos la altura. La obra de las basas eran estas: tenían unos tableros, los cuales estaban sobre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre la moldura había figuras de leones, de bueyes, de querubines, y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones. Dice entonces los otros muebles del templo, los bueyes, habían unas añadiduras de bajo relieve. Cada base tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición. Sobre ellas salían los festones para venir a quedar debajo de la fuente, y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma anchura en remate, y de codo y medio. Había también sobre las bocas entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Los muebles del templo, las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y de los ejes de la rueda nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio, y la forma de las ruedas eran como de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos, sus cilindros, todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada base, y las repisas eran parte de la misma basa. Versículo 35: y en lo alto de la basa había una pieza redonda de en medio de 1 codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones, de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. E hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos, y colocó sobre una fuente cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas de la mano, derecha de las basas, y los otros 5 de la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, todo diseñado, todos los templos, el altar, y todo con un propósito de dar ofrenda al Señor, de adorar al Señor, de bendecir el nombre del Señor. 400 granadas para las 2 redes, 2 hilaras de granadas en cada red para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas. Las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes, y debajo del mar calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. También lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso del templo de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Versículo 48 dice el texto: entonces hizo Salomón todos los enseres de pertenecía a la casa de Jehová, un altar de oro, una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición. Todo de oro, altar de oro, mesa de oro donde ponían los panes y que servían delante de la presencia del Señor. Le dedicó tiempo, le dedicó esfuerzo, y especial, en forma muy especial, a alguien que estaba dedicado, tenía el talento, tenía la habilidad de hacer esta hermosura. 5 candeleros de oro purísimo al lado, a la mano derecha, y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores de las lámparas tenazas de oro. Versículo 50 dice la palabra: asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensario de oro purísimo, dice, de oro, así también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo, y los de las puertas del templo de oro, diseñado de oro, especialmente para la adoración a nuestro Dios. Dice, versículo 51, termina este texto, este versículo, con esta frase: así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Todo se terminó. Todo lo diseñado, todo lo planeado,
Todo se había terminado completamente, y dice, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado: plata, oro, utensilios, depósitos en todas las tesorerías de la casa de Jehová. David su padre había dejado parte de estos materiales, había preparación donde sacaron para poder hacer toda la maravilla que Salomón está aquí haciendo, que lo expresa la palabra del Señor: el templo de Jehová, el templo de Salomón en toda su esplendor, en toda su gloria, para la alabanza, para encontrar allí al Rey de Reyes y Señor de Señores. Terminó, metió todo lo sagrado, metió todo, invirtió todo con un propósito: darle la honra y gloria a nuestro Dios. ¿Qué estamos invirtiendo de nuestra vida para el Señor? Dios nos ayude a hacerlo mejor, esforzarnos, dedicarnos al trabajo del Señor. Tal vez no acumularemos plata ni oro en esta tierra, porque de nada serviría, todo quedará. Pero tenemos que acumular tesoros en el cielo a través de nuestra dedicación y de nuestro servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese mismo Dios quien Salomón adoraba, le dedicaba este templo, es el mismo Dios al que tú y yo, nosotros hoy adoramos, que nos dejó escrito esta palabra, porque Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin, es el mismo Dios que merece la honra y la gloria por siempre y para siempre. Así que este es el momento de que tú dediques tu vida, consagres tu vida, tu corazón delante del Señor, y no te quedes allí solamente mirando. Ve al Señor, abrázalo, abraza su salvación, su pacto, y vive para Él. Padre, gracias por tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Continuamos con esta hermosa historia, con el capítulo de Reavivados por su palabra, capítulo número 8, el día de mañana. Bendiciones.